Hola, buenos días, soy José Candamio, miembro del Departamento de Documentación de Iberley Collex, y hoy en esta webinar vamos a tratar el despido objetivo con ocasión de la publicación de la guía paso a paso sobre esta materia, que ya está disponible en Collex. Bueno, a modo introductorio, sobre el despido objetivo podríamos decir que los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, como veremos, permiten llevar a cabo determinadas extinciones del contrato por causas objetivas, que sin duda posibilitan al empresario resolver situaciones complejas ante causas imputables a la empresa, como son las económicas, tecnológicas, organizativas y de producción, o al propio trabajador, como es el caso de una ineptitud conocida sobrevenida, o la falta de adaptación a cambios técnicos realizados, ¿no? A pesar de que la norma fija una serie de criterios sobradamente conocidos, saber cómo y cuándo se pueden invocar estas causas suele causar confusiones lógicas, teniendo en cuenta aspectos como las distintas modificaciones operadas por las reformas laborales, sobre todo la de 2010 y la de 2012, por ejemplo, que han influido en gran medida sobre los mecanismos de control de este tipo de extinciones, los múltiples requisitos formales, que son los que en la práctica suelen terminar con una declaración de improcedencia. Es importante aquí recalcar la necesidad de un acto unilateral del empresario sujeto a tiempo y forma, que haga valer frente al trabajador la aparición de esas causas objetivas, ya que no todas implican la extinción automática del contrato. Por eso, muchas veces se habla, por un lado, de despidos por causas objetivas y, por otro lado, de extinción del contrato por causas objetivas, ¿no? Una diferencia que puede llamar la atención, pero que sí que se hace muchas veces en este tipo de extinciones. Otro aspecto problemático, sin duda, es la causística que rodea a cada supuesto o su posible consideración como despido colectivo. Cuando hablamos de reestructuraciones de plantillas, suele tratarse desde la óptica de un despido colectivo, pero toda vez que este aparece con la superación de cierto número de despidos objetivos, también es necesario, existe una necesidad de controlar las extinciones por causas objetivas para no tener problemas prácticos en ese sentido, ¿no? A la hora de que se considere un despido colectivo. En cualquier caso, por medio de esta webinar pretendemos tratar conceptualmente las distintas causas del despido o extinción objetiva, sus requisitos formales y su impugnación, teniendo en cuenta las repercusiones de la consideración como procedente, improcedente o nulo, ¿no?, despido de estas características. Como sabrán de otras webinars, en paralelo a cuanto aquí se hable, pues bueno, pueden completar toda la información tanto a través de Iberley, de nuestra página web, como en las publicaciones de la editorial Collex, ¿no? Para no extendernos más en la introducción, pues empezamos viendo el esquema que seguiremos. Veremos en el punto número 1 qué es un despido objetivo y cómo se regula. En el punto número 2, las causas de despido objetivo. En el punto número 3, los requisitos y formalidades de este tipo de despidos. Y en el número 4, pues ya nos iremos a lo que es la impugnación del despido objetivo, ¿no? Bueno, vamos a ello. Bien, ¿qué es un despido objetivo y cómo se regula? Bueno, en pantalla ven el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, donde esta modalidad de despido, se conceptúa como la decisión empresarial de extinguir el contrato laboral por causas objetivas, entre las que se relacionan la ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa, la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables, la concurrencia de las conocidas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que afectan siempre y cuando afecten un número inferior al establecido para despidos colectivos, como también ya hemos dicho, y la extinción de los contratos indefinidos de las administraciones públicas por causas objetivas, ¿no? Lo que se denomina insuficiente consignación presupuestaria. Hasta febrero de 2020 existía una causa más para el despido objetivo. Ven en pantalla esa letra D del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores derogada, que era la extinción ante faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas por intermitentes, ¿no?, que alcanzaran unos determinados porcentajes máximos establecidos. Bueno, simplemente una nota sobre eso. Y como primer comentario, antes de desarrollar cada aspecto, solo hay que matizar que todas estas cosas de despido objetivo exigen cumplir una serie de requisitos en cuanto al fondo y la forma, evidentemente, y para que este tipo de despidos pues, puedan prosperar, ¿no? Causa de despido objetivo. Una vez enumeradas las causas objetivas, procedemos a ver resumidamente en qué consiste pues, cada una de ellas, ¿no? La primera es la ineptitud del trabajador.
Esta es la que podríamos denominar una de las causas de despido objetivo ligadas a la figura de la persona trabajadora, evidentemente. ¿Qué se entiende por ineptitud sobrevenida? Pues lo vemos en pantalla. Una inhabilidad o carencia de facultades profesionales que tiene su origen en la persona del trabajador, bien por falta de preparación o de actualización de sus conocimientos, bien por deterioro o pérdida de sus recursos de trabajo, rapidez, percepción, destreza, capacidad de concentración, etc. Dentro de esta modalidad tenemos aquí algunos casos controvertidos donde los jueces de lo social realizan valoraciones dispares a la hora de considerar este despido propio, ¿no? Como son la declaración de capacidad permanente y capacidad temporal, la superación del periodo de prueba o no, si se conoce o no se conoce esa ineptitud en el periodo de pruebas, es bastante importante. La consideración de no apto por el servicio de prevención encargado de la vigilancia de la salud, una pérdida de la autorización para trabajar de un extranjero, por ejemplo, también es un caso bastante común, o la pérdida de permiso de conducir cuando es necesario para trabajar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, sobre este punto hay que tener en cuenta que la ineptitud de estos efectos se considera sobre una serie de aspectos claves. Ha de provenir de circunstancias del trabajador y ajena a su voluntad, ¿no? En el sentido de que si la persona trabajadora no debe ser la culpable ni responsable de esa ineptitud que aparece, ¿no? En caso contrario, de que sea pues, por una desdejadez de sus funciones, por ejemplo, pues actuaría el despido disciplinario, ¿no? Ha de ser una ineptitud permanente y no coyuntural, conocida por el empresario tras la contratación del trabajador y su incorporación efectiva al puesto de trabajo, por lo que hablábamos en referencia al periodo de prueba, ¿no? El trabajador no puede conocer de esa tara, entre comillas, o ese problema que puede tener el trabajador en determinado momento que le permita hacer su labor, no lo puede conocer o no lo puede permitir antes de su colocación efectiva en la empresa, como es lógico, ¿no? Y bueno, ya de afectar las funciones principales de su puesto de trabajo. Esa ineptitud en base a un pequeño aspecto de la relación laboral o una ineptitud que no repercuta en su trabajo, pues evidentemente no puede ser invocada para esta causa. Bueno, importante también es destacar que bueno, en estos casos la carga de prueba de acreditar todo lo anterior recae sobre la empresa y sobre el trabajador pues, correspondería a la prueba de su actitud, ¿no? O en todo caso de que esa ineptitud que se le achaca era conocida o consentida por el empresario. De los ejemplos que vemos, quizá el que mayor suscite dudas sea la ineptitud por enfermedad e incapacidad temporal, es decir, una ineptitud derivada de una incapacidad temporal que a su vez puede derivar de una incapacidad permanente o de ese tipo, ¿no? El típico caso se da cuando un trabajador, después de pasar un prolongado tiempo de incapacidad temporal, recibe la alta médica o se le niega la incapacidad permanente por parte de la Seguridad Social sin estar recuperado o apto para su puesto de trabajo. Bueno, pues lo vemos en muchos casos, como vemos en la práctica cuando se dan altas de oficio, por ejemplo, con una ausencia de declaración de incapacidad permanente transcurrido el plazo máximo de IT. Pues eso no quiere decir que el trabajador pues, pueda realizar sus funciones nuevamente, ¿no? O que esté apto para trabajar, simplemente pues, que, bueno, pues, que se ha acabado el periodo de IT y si la administración, en este caso el IPIS, de oficio pues da el alta. En supuesto de este tipo, siempre teniendo en cuenta la imposibilidad de estandarizar casos, evidentemente, ¿no? Sería posible extinguir válidamente el contrato de trabajo en base a esta ineptitud, ¿no? Esto es importante, a lo mejor puede chocar pues, con otro tipo de procesos que hay por el medio, ¿no? Pero bueno, un ejemplo de ello les cito la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 14 de julio de 2020, recurso 307/2020, que podría utilizarse para aclarar estos aspectos, ¿no? Bueno, y pasamos ahora a la falta de adaptación del trabajador, que parece la falta de adaptación y la ineptitud son similares, pero bueno, se abordan de otra manera distinta, son casos distintos, la jurisprudencia los asocia a supuestos distintos, ¿no? Esta sería también una posible causa de despido objetivo ligado a la figura del trabajador. En este caso, el empresario se encuentra legitimado para introducir, digamos, bueno, como es lógico, ¿no? Dentro del poder de dirección, el empresario puede introducir las modificaciones técnicas que considere necesarias. Pero para que la falta de adaptación a esas modificaciones por parte del trabajador suponga un despido objetivo, ha de darse una serie de requisitos. Bueno, pues los cambios en el puesto de trabajo han de ser razonables. Ha de tratarse de su puesto habitual, ha de ofrecerse al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones operadas. El tiempo destinado a la formación ha de abonarse al trabajador, también es una cosa a tener en cuenta. La adscripción
podrá producirse como mínimo a los 2 meses desde la finalización de la formación o, en su defecto, desde que se concluyera la formación dirigida a la mencionada adaptación. Concluida la formación y pasados los meses fijados, legalmente cabría la posibilidad de despedir bajo esta causa objetiva. Bueno, hay que destacar esto. Este tipo de despido no podría ser acordado por el empresario hasta que haya transcurrido como mínimo esos 2 meses desde que se introdujo la modificación o desde que se ofició al trabajador, el trabajador intentó adaptarse, ¿no? Esto es importante porque muchas veces, bueno, se plantea una modificación de esta índole, de que, bueno, pues, cualquier máquina que se introduce en una fábrica que sea nueva, digamos, y que rompa un poco con lo que se venía haciendo hasta ese momento, ¿no? Pues evidentemente habría que dar un periodo de adaptación, habría que dar una formación. Si ese periodo de adaptación no se cumple y esa formación, a pesar de darse, no se ve, pues ahí sería cuando podría operar esta modalidad. Este supuesto no engloba un cambio de puesto asignado, unas exigencias técnicas distintas a las que venía desempeñando. Eso también es importante, ¿no? Es decir, ha de ser sobre el mismo puesto de trabajo, como hemos matizado. ¿Y algunas dudas recurrentes sobre esta modalidad extintiva? Bueno, pues unas preguntas que sí que pues, en la práctica se dan es ¿qué pasa si el trabajador se niega a realizar el curso de capacitación? ¿No? Bueno, pues la negativa a realizar la formación supondría que la extinción bajo esta modalidad sería posible. En este caso, en la carta de despido, pues haría constar el ofrecimiento del curso y la negativa a su realización y, bueno, pues sería posible. Como ejemplo de esto, pues citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de noviembre de 2002, que es la número 4163/2002, que es interesante estos efectos. ¿Y qué características ha de cumplir el curso de capacitación? Pues otra cosa que también se suele preguntar, porque bueno, nosotros aplicamos una modificación técnica, esa modificación técnica puede que no necesite una formación, digamos, pero bueno, vemos que el trabajador no se adapta, entonces hemos decidido aplicar esta figura, ¿no?, de falta de adaptación, de despido por causas objetivas, y sabemos que tenemos que dar un curso de formación. Bueno, pues en este caso la norma no lo concreta, y adelantándonos a una posible reclamación judicial, por lógica, pues esa formación dependerá pues, de la modificación operada y de las condiciones necesarias para el correcto desarrollo del nuevo trabajo, ¿no? Aquí esto es interesante porque sí que es evidente que si aludimos a este tipo de distinciones, que bueno, evidentemente llevan aparejados 20 días por haber trabajado, no 33 que sea el despido improcedente, pues evidentemente tendremos una reclamación de que no le hemos dado la formación necesaria. Pues adelantándonos a esto, un poquito comentar todo este tipo, ¿no?, sobre el curso de capacitación. Bueno, vamos a ver ahora las causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. Bueno, dentro de las distintas causas objetivas que regula el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, pues completa la posibilidad de llevar a cabo un despido motivado por estas causas que normalmente van asociadas directamente al funcionamiento de la empresa, ¿no? En concreto, como vemos en pantalla, el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores señala que el contrato de trabajo podrá extinguirse cuando ocurra alguna de estas causas previstas en el artículo 51.1, ¿no? En este caso, bueno, pues la norma remite, como ven, al despido colectivo, ¿no? Y bueno, se distinguen dos supuestos. Por una parte, las llamadas causas económicas, que ahora analizaremos, y por otro lado, se divide en las llamadas causas técnicas organizativas o de producción, ¿no? Bueno, la importancia de esta regulación, como sobradamente conocida, reside en que a través de estas dos figuras, de estas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pues se permite la extinción de la relación laboral mediante una indemnización menor, ¿no? Siempre y cuando esté justificada pues, a las dificultades competitivas de la empresa, evidentemente, ¿no? Bueno, un explicativo sobre cada una de estas causas. Empezamos sobre las causas ETOP. Pues hablamos de las causas económicas, ¿no? Aquí lo vemos, merece la pena leer este fragmento que vemos aquí. Cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, existencia de pérdidas actuales o previstas, o exista disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, en todo caso se entenderá que la disminución es persistente si durante 3 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el trimestre anterior. Bueno. En relación a las causas económicas, como se ve, la relación del ET es mejorable, lo que ha supuesto que sobre estos 3 conceptos que remarcamos, pérdidas previstas, ingresos o ventas y descenso persistente, existe un gran número de fallos judiciales que nos lleva a poder generalizar una serie de requisitos
para la existencia de estas causas económicas, ¿no? Debe tratarse de una situación negativa real basada en la existencia de pérdidas o incluso en la evolución decreciente de beneficios, ¿no? La situación negativa ha de ser constatada por los jugadores de lo social, es decir, nosotros hemos de tener de mano, cuando evocamos este tipo de despido, algo sólido que demuestre esa situación negativa, ¿no? Basado en causas económicas. Es suficiente una situación coyuntural de pérdidas, no tiene por qué tratarse necesariamente de una situación estructural. No cabe exigir que la situación negativa haya sido consecuencia de un acontecimiento exterior a la gestión empresarial, es un tema que muchas veces los tribunales tratan. Ha de tratarse de una situación actual que se pretenda superar a través de las medidas de extinción de los contratos de trabajo por circunstancias objetivas. Corresponderá en todo caso al jugador de lo social pues, estudiar esta acreditación y determinar si verdaderamente la situación negativa de la empresa permite este tipo de extinciones, ¿no? Sobre todo para la existencia de este despido, pues, bueno, pues la necesidad de relacionar las pérdidas de nivel de ingresos con los despidos y con la viabilidad de la empresa. Eso es fundamental en cualquier proceso de este tipo, ¿no? Y la obligatoriedad de la empresa de acreditar la concurrencia de las causas extintivas. Eso es lo que debemos tener siempre presente. Podríamos hablar muchísimo más, pero ya tendríamos que entrar en causísticas, entrar en análisis jurisprudencial. Bueno, no es el objetivo de esta webinar, que es un poco un repaso menos conciso, ¿no? Bueno, aquí vemos ya en segundo lugar las causas técnicas, que serían las que se refieren al ámbito de los medios o instrumentos de producción, es decir, suponen una innovación de los medios de producción y presuponen una inversión en la renovación de la máquina empresarial vinculada a una reducción de puestos de trabajo, ¿no? Las causas técnicas son, como todos conocemos, ciertas mejoras en procesos productivos, ahí se podrían evocar. Otra de las causas organizativas, bueno, pues se refieren al ámbito de los sistemas y métodos de trabajo que configuran la estructura de la empresa como una organización racional. Aquí encontraríamos la polémica de descentralización productiva mediante contratas, la externalización de servicios o la fusión de departamentos en la empresa ligada también a unos excesos de mano de obra, ¿no? Es otro ejemplo de este tipo de causas organizativas. En cuanto a la causa productiva, sería necesario demostrar la falta de pedidos o bien un descenso progresivo de la producción o de la actividad de la empresa, que le obliguen a modificar o disminuir la producción, haciendo obsoletos uno o varios puestos de trabajo, ya que de lo contrario, dichos puestos de trabajo, es decir, de mantener esos puestos, habría un desequilibrio entre la producción empresarial, ¿no? Bueno, pues aquí esta es una causa también bastante recurrente. Importante sobre todas estas causas, pues un poco lo que reflejamos aquí, ¿no? Cada una de estas causas de despido pues son unas especificaciones propias, pero todas comparten requisitos formales, que es lo que un poco veremos en esta webinar, ¿no? La no superación de un umbral numérico, que implicaría el despido colectivo, la puesta a disposición de la indemnización, en este caso 20 días por año trabajado, un máximo de 12 mensualidades, el preaviso de 15 días y el permiso de 6 horas semanales para búsqueda de empleo, ¿no? Lejos ya un poco de intentar analizar, lo cual sería casi imposible, de dar una serie de estándares para cómo pudiera la empresa demostrar este tipo de causas, que a lo mejor sí sería lo óptimo, ¿no? lo que el legislador debería haber hecho, pero no ha hecho. Vamos a enfocarnos en lo que serían los requisitos formales, que sí podemos estandarizar y que sí que, sin duda, también suponen un gran punto de reclamaciones y, al fin y al cabo, suponen también muchos despidos, la consideración de muchos de estos despidos como improcedentes. Antes de pasar a tratar los requisitos y las formalidades de estos despidos, vemos la extinción del contrato por causas objetivas ante insuficiencia de conservación presupuestaria. Bueno, aquí vemos contratos de duración indefinida, evidentemente son contratos de duración indefinida con la administración pública, ¿no? Este supuesto está previsto en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que como vemos en pantalla, se aplica en el caso de que la empresa sea la administración, para que ésta pueda extinguir los contratos que ha celebrado por tiempo indefinido con objeto de realizar proyectos públicos que no tengan una dotación económica estable, de forma que cuando por falta de presupuesto no se pueda continuar con el proyecto, los contratos puedan ser extinguidos por causas objetivas, ¿no? Ante una eventual insuficiente consignación presupuestaria. Bueno, la insuficiencia de la consignación se acredita demostrando la existencia de una relación directa entre el puesto de trabajo que se pretende amortizar y las consecuencias de esa disminución presupuestaria, ¿no? Los extremos a tener en cuenta en este punto
para poder ejercer la extinción contractual por esta modalidad, pues son la dotación presupuestaria sin carácter permanente, evidentemente, la necesidad de una dotación periódica, es decir, no podemos hablar de una dotación económica estable, si no, no estaríamos en este punto. Y hay que añadir también que este tipo de modalidad es aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Cuando no tengan fuente de financiación propia y dependan para el desarrollo de sus actividades de dotación presupuestaria, de manera que cuando la financiación pública falte, pues sea posible la extinción de los contratos bajo esta modalidad, ¿no? Bueno, como sentencias de interés relacionadas con esta figura, citada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 19 de noviembre de 2013, recursos 370/2013, y la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del 28 de septiembre de 2012, recurso 720/2012. Aquí ya, pues bueno, se profundiza mucho más en esta figura y puede ayudar un poco a comprenderla también, ¿no? Bueno, vamos ahora ya a los requisitos formales del despido por causas objetivas, que como saben están regulados en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores. Como vemos aquí, la norma hace referencia a la forma y efectos de la extinción del contrato laboral por causas objetivas o despido objetivo, dejando claro, a estas alturas no creo que sea necesaria una mayor especificación, la necesidad de seguir, bajo pena de consideración como improcedente, de una serie de requisitos formales, ¿no? La comunicación escrita, poner a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de comunicación escrita la indemnización por 20 días de año trabajado. Cuando la decisión extintiva se fundamente en causas ecológicas y como consecuencia de esta situación no se pueda hacer el pago en ese momento, se puede diferir al final de la relación laboral, es decir, cuando pase ese preaviso. Esto es importante porque muchas veces se ha hablado de la posibilidad de la indemnización en diferido, se hizo muy famoso hace ya unos años, pero bueno, esa posibilidad realmente solo se concede en este tipo de indemnizaciones y sujeta pues, a estas restricciones, ¿no? Bueno, recalcar que solo sería posible, como digo, diferir el pago de la indemnización hasta la fecha efectiva del despido por causas económicas, de manera excepcional y de forma muy restrictiva, debiendo cumplirse pues, esas tres condiciones, ¿no? Que está el despido por causa económica, que existe imposibilidad de poner a disposición de la indemnización en el momento de comunicar el despido y que esta indemnización se abone, digamos, a la comunicación. Que este hecho se señale en la comunicación propiamente, ¿no? Cuando comunicamos al trabajador el despido, hemos de comunicar que por causas económicas le abonaremos la indemnización al final de su relación laboral. Y por último, pues el preaviso de 15 días, por supuesto. Podríamos añadir también, que aquí pues no lo vemos en pantalla, la licencia de 6 horas, ¿no? Que bueno, el artículo 53 la regula con posterioridad. Salvo el incumplimiento del preaviso, el incumplimiento del resto de requisitos pues provocaría la improcedencia de la decisión extintiva, evidentemente, ¿no? Salvo ese incumplimiento del preaviso, ¿no? Bueno, aquí vemos un pequeño esquema, un cuadro de resumen recalcando todo lo que hemos indicado. Vemos referencia a los requisitos cuantitativos, evidentemente, y como es sabido, cuando se efectúan despidos por encima de los umbrales fijados en el artículo 51 del ET, se trata de un despido colectivo. Vemos que existe la obligación de notificación del despido objetivo a los representantes de los trabajadores, no así a la autoridad laboral, como se puede pasar en otras modalidades extintivas por el despido colectivo. Lo que hemos dicho sobre el preaviso y la licencia para búsqueda de empleo. Y respecto a la indemnización de 20 días por año trabajado, pues la prorrata por meses en tiempo inferior a un año y con un máximo de 12 mensualidades, ¿no? Bueno, es un pequeño cuadro explicativo donde un poco recogemos todos esos requisitos formales. Bueno, dentro de los requisitos formales, que veremos un poquito uno por uno más o menos, bueno, empezamos por la comunicación escrita del despido del trabajador y lo que a su vez supone pues, la entrega de una copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues en la carta de despido han de figurar los hechos que motivan el despido y la fecha de efectos de los mismos, ¿no? Aquí les queda una sentencia donde se habla de este tema, que queda bastante claro todo y que pueden ampliar el Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003. Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se establece la obligatoriedad de proporcionar a la representación legal de los trabajadores copia de esa carta de despido, ¿no?
evidentemente, esto es lógica, dado que la norma lo que pretende es que la representación de los trabajadores tenga conocimiento de la existencia de este tipo de causas, porque realmente afectan a la empresa y puede llegar a afectar a la empresa en su versión, digamos, colectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues es lógico hasta ese punto. Sobre la indemnización de 20 días por año trabajado, pues bueno, pues poco más de lo que hemos dicho ya, ¿no? La finalidad del precepto, al exigir la puesta a disposición de la indemnización, es que el trabajador disponga de la cantidad legalmente fijada como indemnización en el momento en que se comunica el acuerdo de extinción, ¿no? Es lo que muchas veces se habla de la simultaneidad de este tipo de indemnización, ¿no? Sobre el preaviso de 15 días de alteración, bueno, pues lo mismo. Solo matizar sobre lo ya dicho, que durante el periodo de preaviso la norma también otorga al representante legal de un trabajador disminuido el derecho a licencia de 6 horas semanales, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? Porque realmente lo que la norma hace es que una persona ajena a ese despido, en este caso el representante de la persona que es despedida, en caso de que sea discapacitado, pues tiene derecho a un permiso, ¿no? Y añade también que la norma únicamente permite que el empleado haga uso de la licencia para búsqueda de empleo, por lo que no es ni abonable y ha de solicitarse justificadamente. Es decir, sí que la empresa, para poder concederla, podría después solicitar un justificante, ¿no? Es algo que realmente se suele hacer y que hay que tener en cuenta. Bueno, por último, vemos aquí bueno, la licencia de 6 horas semanales para búsqueda de empleo que acabamos de comentar y la impugnación del despido objetivo, ¿no? Como último punto. Bueno, ya para finalizar, abordamos lo que sería la impugnación del despido objetivo, que a pesar de seguir los cauces de los procesos de despidos disciplinarios recogidos en el artículo 53.3 y del 103 y del 103 al 113 de la Ley de Jurisdicción Social, contiene ciertas especialidades que se enuncian en los artículos 53.5 del ET y del 120 al 123 de la Ley de Jurisdicción Social, ¿no? Sobre la conciliación laboral, si el procedimiento, bueno, digamos que como es habitual en el orden social, lo primero para impugnar el despido objetivo es pasar por un acto de conciliación laboral. Como ven en la diapositiva, sea requisito previo, la solicitud de conciliación o de mediación suspende los plazos de caducidad e interrumpe los de prescripción, y el cómputo de caducidad se anudará al día siguiente del intento de conciliación o mediación o transcurrido 15 días hábiles, excluyendo los cómputos de sábados desde su presentación sin que se haya celebrado, ¿no? Bueno, pues como es habitual en todo el procedimiento social. La demanda de despido, en este caso, bueno, pues si el procedimiento de conciliación fracasa, será necesario acudir a la vía judicial presentando pues, la pertinente demanda de despido, ¿no? En este caso, como peculiaridades, bueno, pues se admite el ejercicio anticipado de la acción durante el periodo de preaviso al que se refiere el artículo 53.1c, es decir, esos 15 días de preaviso, sin que ello afecte al plazo de caducidad, que comenzará a contar, en todo caso, desde el día siguiente a la fecha de efectos de la extinción del contrato, ¿no? Esto lo regula el artículo 121.1 de la Ley de Jurisdicción Social y es una peculiaridad propia. Y luego haber percibido la indemnización correspondiente al uso o haber hecho uso de esa licencia de 6 horas semanales retribuidas no enerva el ejercicio de la acción, es decir, a pesar de haber aceptado la indemnización, a pesar de haber utilizado el permiso para búsqueda de nuevo empleo, pues podríamos demandar por despido. Ya dentro de lo que serían los efectos de la calificación del despido como procedente y procedente o nulo, bueno, pues también tiene una serie de peculiaridades, ¿no? Que vemos para terminar. Cuando se declara la procedencia del despido, pues evidentemente el juez determina que concurre la causa objetiva alegada y que se han respetado las formalidades legalmente exigidas. Bueno, pues en este caso se consolida la indemnización percibida y en todo caso el salario correspondiente a la falta de preaviso. Y el trabajador pues, pasaría a encontrarse en situación legal de desempleo, ¿no? Cuando se declara la procedencia del despido, es decir, cuando no concurran las causas objetivamente alegadas o no se hayan respetado las formalidades, pues supone una mayor indemnización, 33 días por año trabajado, como en cualquier despido declarado del procedente, o la readmisión a la empresa, ¿no? En este caso, evidentemente, se terminaría la relación laboral y el trabajador también pasaría a situación de desempleo, en caso de que se opte por la indemnización por parte de la empresa. Y la nulidad de despido por su parte
se da cuando se considera discriminatorio o que atente contra los derechos fundamentales o libertades públicas, o cuando así haya existido fraude de ley por incluir un despido objetivo o un despido colectivo, por ejemplo, ¿no? Evidentemente supone la remuneración inmediata del trabajador y la posibilidad de solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Bueno, referente a la nulidad, pues la norma regula una serie de supuestos en los que el despido pues, sería considerado nulo, sobre todo asociado a temas vinculados a la maternidad o paternidad. Y con esto terminaríamos. Darles las gracias por su presencia y recordar que bueno, hemos dado una serie de información que podríamos denominar de mínimos o básica sobre la materia, teniendo a su disposición tanto los textos de Iberley como la guía paso a paso Colex sobre el despido objetivo, donde no solo se amplían, sino que se desarrolla todo tipo de jurisprudencia, se analiza todo tipo de supuestos prácticos y sin duda merece la pena pues, si tienen alguna duda al respecto. Sin más, me despido y hasta la próxima.